Amén. Vamos a leer el capítulo 3 y vamos a orar. Dice el capítulo 3 de Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Impresionante. Impresionante la descripción que Santiago hace de este pequeño miembro que tenemos aquí. Un miembro, diría yo, bastante peligroso. Bastante peligroso. Y os quiero poner en el contexto de lo que ya hablamos y de lo que Santiago, ¿verdad?, está dando a entender. Santiago, ¿verdad?, está poniendo una música constante en el que él, como dije antes, está diciendo: si tú crees, tienes que vivir lo que crees. Si tú dices que conoces, que tienes conocimiento, que sabes quién es Dios, ¿verdad?, tienes que poner en práctica su mensaje. Llévalo a la práctica. La semana pasada vimos como una fe que no obra está completamente muerta. Amén. Amén, esta es la música, el tono que Santiago está dando. Dices que crees, vive tu fe. Dices que conoces a Dios, pon en práctica su mensaje. Amén. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre. Bendito eres, oh Dios del cielo, Dios de la tierra, oh Dios todopoderoso. Oh, te pedimos, Señor, que tu palabra caiga, repose en nuestros corazones, impacte, Señor, y cambie y transforme, oh Dios, nuestro modo de pensar, nuestro caminar diario.
mirando, Señor, mirándote a ti, oh Padre, poniendo su mirada en Cristo Jesús, Señor nuestro, autor y consumador de nuestra fe. Te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por toda la Escritura, Señor, porque ella está inspirada, ella, oh Señor, produce cambios en nuestros corazones. Ella es una palabra viva, Señor, y te damos gracias por ello. Que, oh Señor, hoy podamos salir todos, mis hermanos, Señor, todos aquellos que oyen, Señor, transformados poderosamente por el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y yo creo que aquí, ¿verdad?, Santiago, lo digo sinceramente, viendo el libro, no creo que aquí Santiago, ¿verdad?, esté indicando esta maestría en referencia a los ministerios. Sinceramente, maestros muchos de vosotros, ¿verdad?, una referencia, digamos, general, no específicamente, ¿verdad? Oye, también va dirigido a los maestros, no por eso no deja de estar dirigido a los maestros, pero es un llamado general. Creo que cuando se refiere a esto, hermanos míos, ¿verdad?, se refiere a todo creyente que debe demostrar en su vida evidencias de salvación. Se está dirigiendo Santiago a aquellos que han de dar el fruto del Espíritu, que ha de verse y palparse en ellos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza, y que todo creyente está llamado a mostrar la gloria de Cristo en su vida. Y la verdad que esto es una tarea bien ardua y una tarea bien difícil. Y os aseguro, amados hermanos, que en nuestras propias fuerzas yo diría que es una tarea imposible. Imposible. He aquí, ¿verdad?, el Evangelio glorioso. He aquí la gracia de Dios que ha impactado en nuestros corazones y ha cambiado el rumbo de nuestras vidas. Estamos llamados a eso, aunque es difícil o imposible, y debemos de mostrar el Evangelio a otros. Debemos de mostrar cómo ese Evangelio poderoso de Cristo Jesús ha transformado nuestras vidas. Amén. Hablar del Evangelio, hermanos, aquí Santiago refiriéndose a la lengua, hablar del Evangelio nada tiene que ver con vivir el Evangelio. Amén, son cosas incompatibles. Podemos hablar mucho del Evangelio y vivir muy poco el Evangelio. Y esta es la constante de Santiago. Lo vimos la semana pasada, capítulo 2. Así habléis, así haced. Así hablas, así debes de hacer. Y en ocasiones hablamos mucho, ¿verdad?, pero demostramos bien poco. Nos gusta versar sobre el Evangelio y muchos, hermanos, la verdad que parecen ser muy doctos y muy elocuentes. Por eso Santiago aquí se refiere a aquellos que se hacen maestros. Muy doctos y muy elocuentes, pero es la lengua la que dictamina el termómetro de tu fe. Si cada semana evaluaras lo que tu lengua produce, ¿qué aprenderías sobre tu salud espiritual, hermano? El Señor Jesús es claro en cuanto a esto. La lengua, dice el Señor, muestra lo que tu corazón contiene. Hablas mal, hermano, de otros porque lo envidias o porque lo juzgas. Cuando calumnias, tu boca lo expresa con odio.
Cuando mientes, ¿verdad? También, cuando ofendes, la lengua siempre va por delante. Y el Señor Jesucristo nos dice que por ello daremos cuenta en el día del juicio. Dice el Señor: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Resumiendo aquí, hermanos, la lengua es el miembro de nuestro cuerpo que más golpea y más daña al prójimo. Y además no solo eso, daña al prójimo, pero también te daña a ti. No hemos experimentado, ¿verdad?, que cuando dañamos a alguien con la lengua, eso somatiza, eso nos da mal cuerpo. Santiago nos muestra aquí lo dañina y venenosa, ahora lo veremos, que puede ser nuestra lengua. Pero también nos sugiere, hermanos, Santiago, que si por medio del Evangelio de Cristo Dios nos ha concedido una nueva naturaleza, nacidos por la palabra de verdad, como vemos en el capítulo 1, primicia de sus criaturas, debemos mostrar una nueva conducta. Nosotros como creyentes, y a esto nos lleva Santiago, debemos de mostrar una manera de vivir sabia, acorde a los parámetros del cielo y no de la tierra. Por eso Santiago, en este contexto, hace énfasis en el primer capítulo que ya lo vimos: hermanos míos, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 22, versículo 25, mas el que mira atentamente en la ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago sigue abajo: si alguno se cree religioso, versículo 26, entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En este contexto Santiago se está moviendo, está dando a entender la naturaleza pecaminosa, venenosa de nuestra lengua caída, pero a la vez, ¿verdad?, quiere llevarnos a entender que si hemos sido renacidos, como dice aquí, por medio de la palabra de verdad, siendo primicias de las criaturas de Dios, nuestra conducta es una nueva conducta, acorde, como dije antes, a los parámetros del Evangelio. En definitiva, el Señor Jesús lo dice en el Evangelio: nuestro corazón ha de ser el almacén, nuestro corazón ha de ser el almacén de la palabra de Dios. Porque el Señor dice: de lo que abunda en nuestro corazón, así lo muestra, ¿verdad?, y lo habla nuestra boca. Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor Jesucristo. Pablo también exhorta a los colosenses, el capítulo 3, 16, que la palabra de Cristo ha de morar abundantemente en nuestros corazones. Y si la palabra de Cristo, ¿verdad?, mora abundantemente en nuestro corazón, eso desplaza, ¿verdad?, el habla, la lengua que piensa en las cosas de la tierra, la lengua mundana, la lengua, como dice aquí Santiago, diabólica, terrenal. Y es la propia vida de nuestro Señor Jesucristo, respaldada por sus palabras, lo que debe motivarnos a nosotros como creyentes a buscar la sabiduría que viene de Dios. Y si realmente, ¿verdad?, has renacido en Cristo, amado hermano, amada hermana, tu propia vida con tus actos ha de hablar del Evangelio. Tu propia vida con tus actos debe de hablar de Cristo. Santiago estructura este capítulo
en dos partes, el apuntar, la verdad, dos ideas importantes del capítulo, el versículo 1, al versículo 12, él trata de que conozcas, hermanos, a fondo la verdadera naturaleza de tu lengua, cosa que olvidamos, pero Santiago nos lo va a recordar. Y no solo porque lo recuerde Santiago, sino que Dios está por detrás de esto, mostrando la verdadera naturaleza de nuestra lengua, de este miembro pequeño, ¿verdad?, que produce muchísimo daño. Y de verdad, hermanos, creo que algunas veces no somos conscientes del poder destructor de la lengua. Llevamos años y años en el Señor y a veces no somos conscientes de este poder destructor de este pequeño miembro. En los versículos 13 al 18, Santiago viene a decirnos, y esta es la otra gran idea, que el que es creyente, ha de vivir el Evangelio y no solo conocerlo. Repito, la segunda idea de Santiago es que el que dice que es creyente ha de vivir el Evangelio y no solo conocerlo. Y para ello, hermano, con toda humildad lo digo, para ello necesitas y necesitamos de Dios. Necesitamos del Señor y necesitamos de su infinita sabiduría. Esto no es algo que tú puedes realizar en tu fuerza. Esto no es algo, ¿verdad?, que tú puedas poner en práctica por tu propio poder. Este es el poder de Dios maniobrando en tu vida. Versículos 1 y 2. Hermanos míos, como dije antes, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno nos ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo, ¿verdad? No hay varón perfecto exceptuando a Cristo. Todos ofendemos, ¿verdad? Santiago dice aquí, si alguno nos ofende, este es perfecto, pero sabemos que no hay ninguno de nosotros que se libre. Este es el mensaje, ¿verdad?, que está enviando a la Iglesia. La Iglesia en este contexto, en este primer siglo, se topa de cara, hermano, con toda la filosofía helenística, toda la filosofía griega. Los grandes sabios de la antigüedad, ¿verdad?, están aquí anclados en este primer siglo. Sus escritos corrían también por las iglesias, por los hermanos, ¿verdad? Muchas veces ocurre que escritos de personas que parecen cristianas, que están, ¿verdad?, como disfrazadas de cristianos, también reproducen sus escritos. Y a veces hemos leído cosas que, bueno, el hombre parece cristiano, se congrega aquí, pero realmente está escribiendo algo, ¿verdad?, que no contiene, que no condensa el Evangelio de Cristo. En aquel momento la filosofía griega, el amor a la sabiduría, eso es lo que significa filosofía, ¿verdad? Filos, amor, sofía, sabiduría. El amor a la filosofía estaba en boga en este primer siglo. Sofistas, ya vimos a Pablo contendiendo en los Hechos de los Apóstoles con sofistas, epicúreos, quizás socráticos, platónicos, y estos eran muy dados, hermanos, a tener una retórica excelente, y sin embargo, si ustedes ven la vida de estos sabios, sin embargo, podían llevar una vida totalmente depravada y corrupta, hermano. Hoy ocurre lo mismo. La nueva era, el Reiki, ¿verdad?, filosofías místicas que están viniendo, y ahí hay una mezcla, ¿verdad?, de disfraz de cristianismo. Otros dicen, yo tengo mi propia filosofía, lo he escuchado también. Aquellos que dicen que son cristianos y he escuchado, yo tengo mi propia filosofía, mi propio peligro, hermanos, porque todos aquellos que se hacen maestros, ¿verdad?, recibirán mayor condenación según la Escritura.
He aquí nosotros ponemos frenos en la boca, dice Santiago, y sigue adelante, de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aún tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande fuego enciende un pequeño fuego. La lengua es un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina, como les dije antes, todo el cuerpo. Nos pone malo esa lengua, hermano. Y además ella misma es inflamada por la rueda de la creación e inflamada, hermanos, por el propio infierno, dice Santiago. Y toda la naturaleza sigue aquí de bestias, de aves, serpientes, seres del mar. Toda esa naturaleza ha sido domada por el hombre. Y sin embargo, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Fíjense, hermanos, qué descripción hace Santiago aquí de este miembro. Una descripción precisa de la naturaleza de la lengua. Y advierte, fíjense, en un tono de alerta, ¿verdad?, de este peligro, de este riesgo, de esa lengua venenosa que daña, que destruye, que arrasa. Como el freno, ¿verdad?, que se le pone a los caballos, el bocado, se le llama en otros sitios, para que obedezcan, el barco con su timón pequeño, pero que maneja todo el barco, todo el buque, por muy grande que sea. Es pequeño como una cerilla, pero si echas esa cerilla ardiendo ahí en medio de la paja, en medio de un bosque, hermanos, esto es terrible. El Señor quiere que tú conozcas la naturaleza de este miembro. Que no lo descuides. Este miembro te traicionará. Este miembro, esta lengua que tenemos, es traicionera. Incluso va por delante, incluso de tus pensamientos. Se antepone a lo que piensas. Por lo tanto, Dios conoce a su creación y sabe de qué es capaz una lengua pecaminosa y caída, hermano. Y a lo que viene a decir Santiago es que esta lengua no determina nuestra sabiduría o nuestro entendimiento sobre el Evangelio. Igual de venenosa puede ser como igual de ilustrada y de docta. Hay muchos maestros que son relevantes y que enseñan, que ya vimos al pastor Jimmy, y son tachados desde una sana doctrina de falsos maestros. Grandes expositores mediáticos de la palabra hoy día, que nos manejan, ¿verdad?, de aquí para allá, y que hacen penetrar en tu corazón ideas heréticas. Cuidado. Cuidado con eso. Habría que ver sus vidas. Habría que mirar sus vidas. Recuerdo que en el colegio jesuita donde yo me crié, hablaban mucho de Francisco de Asís. Y algo que se me quedó calado en el corazón es que dice que Francisco de Asís, cuando tomaba a otros hermanos para bajar del monasterio a la ciudad, decía: hermanos, vayamos a predicar, pero no hablemos. Vayamos a predicar, pero no hablemos. Y con esto, ¿verdad?, daba a entender que realmente lo que hablaba era su forma de vivir, su forma de acercarse
al prójimo. Hablaba del impacto que el Evangelio había tenido en su vida. De eso hablaba. Y de eso ha de hablar tu vida. Del impacto del Evangelio que ha tenido en tu corazón y en tu vida, el Evangelio de Jesucristo. A veces yo pienso como San Francisco de Asís, que las palabras sobran. Las palabras se las lleva el viento y los hechos son como los cimientos de hierro que permanecen. Hablamos mucho, pero hacemos bien poco. Él estaba dispuesto a ser un maestro de vida y no de lengua. ¿Estás tú dispuesto a ser un maestro de vida? Demostrar la vida de Jesucristo en ti. Demostrar cómo el Evangelio ha transformado aún incluso tu lengua, cómo luchas, cómo peleas contra ella. Demostrando a los demás que el Evangelio puede vivirse y no solo hablarse. ¿Estás dispuesto? Hermano, según las palabras del Señor, tu entendimiento bíblico no será medido por lo que tú hablas, sino por lo que tú vives. Es guardar su palabra en tu corazón y llevarla a la práctica. Santiago sigue en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vidigo? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Viene a decir, hermanos, tu nueva naturaleza, la que Dios te ha dado, ha de dar los frutos de esa naturaleza del Evangelio, hermanos. No puede dar otro fruto. Nosotros que nos llamamos cristianos, hermanos, debemos de producir esos frutos del Evangelio de manera constante. No podemos producir o no debemos de producir un fruto que no vaya acorde con esa nueva naturaleza que el Señor nos ha dado. Y así lo ilustra Santiago, porque no puede salir, ¿verdad?, de una misma fuente agua dulce y agua salada. No puede salir de tu lengua bendiciones y a la vez maldecir a tu vecino. No puede salir de tu lengua, ¿verdad?, esos versículos tan preciosos que tantos evangélicos conocen hasta de memoria y después ve su vida y ve cómo anda, ve cómo vive, hermano, y es vergonzoso. ¿Por qué hablas lo que no vives? Recibirás mayor condenación. Volvemos al principio. Te estás haciendo un maestro o un falso maestro. Cuidado. Cuidado, hermanos. La nueva naturaleza creada a imagen de Cristo ha de producir frutos cristianos y no frutos mundanos. El entendimiento bíblico que tú tienes nunca será medido, hermano, por lo que tú hablas, sino será respaldado por lo que tú vives. Santiago sigue con las preguntas. Aquí hay una frase, la sabiduría de lo alto, que parece que corta el texto, pero son preguntas que Santiago se hace, ¿no? Y algunas preguntas son retóricas. ¿Quién es sabio? ¿Quién es entendido entre vosotros? Y he aquí, es tu conducta
la que habla sobre ti y la que indica si realmente tú estás produciendo frutos que provienen del cambio que ha realizado el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en ti. Y aquí responde Santiago a esa pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es realmente el sabio? ¿El que sabe mucho? ¿El que habla mucho? Puede ser, pero ahora eso tiene que estar respaldado por ese mensaje que das en la práctica diaria de tu vida. Ese es el que enseña realmente. Así como Cristo hablaba y vivía, así como el Señor Jesucristo enseñaba. Él hablaba, pero enseñaba a otros con su ejemplo. Él no amaba de palabra. Él se acercaba a otros porque amaba de verdad. Él no era misericordioso porque lo había leído en las Escrituras hebreas. Él tenía una naturaleza misericordiosa, benigna. A nosotros nos cuesta acercarnos a los demás. A veces hablamos antes del otro que acercarnos a su vida. Por la referencia, por lo que nos han dicho, por lo que nos han contado, esos prejuicios que tenemos, ¿verdad? Porque viste así, lo trato bien, como pasaba la semana pasada, un buen trato, aquellos que parecen que tienen, pero el que no tiene un duro, el que es pobre, no lo miro ni a la cara. Hermano, no es rey. Eres sabio, eres entendido, eres conocedor de las cosas de Dios, dices. Tú que dices que mantienes una relación personal con Jesucristo el Señor, ¿qué habla tu vida de ti? Te aseguro que tu vida habla más que tus palabras. Te lo aseguro. No hace falta que digas nada cuando vas a un sitio, tu simple conducta habla más de ti, incluso abriendo la boca. Santiago sigue, dice, versículo 14, pero si tenéis celos amargos, hay contención, ¿verdad? Ese espíritu de rivalidad, contencioso, ¿verdad? De discusión constante por las cosas en vuestro corazón. No os hartéis ni mintáis contra la verdad. Hermanos, si lo que tú muestras en tu vida constante, diciendo que eres creyente, son celos, amargura, pelea, batalla, discusiones, rivalidad, y etcétera, etcétera, hermano. Si tu vida es un fuego constante, ¿verdad?, de choque, de enfrentamiento con tu prójimo, algo no va bien, hermano. Si esto es lo que tú muestras, hermano, si es esa actitud, ese carácter, no es de alguien sabio que dice conocer a Dios. Versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Si en tu corazón lo que hay es esto, está diciendo Santiago, una constante guerra. Si tu vida es una guerra constante contra tu prójimo, algo no va bien. Sino más bien es de alguien que aún no ha entendido el mensaje de Jesucristo. Si esta es tu vida cotidiana, hermano, creo que no has entendido el Evangelio. O que quizás no has sido renovado, como dice Santiago en el capítulo 1, o regenerado para vida, sino que todavía sigues muertos en pecados y delitos, sigues apegado al mundo, o que estás, como dice aquí Santiago en el versículo 16, donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Puede, amado hermano,
mirándote tu vida, como dice Santiago el capítulo 1, también remitiéndonos a él, si te miras en el espejo y ves que tu vida está así, algo no va bien. Eso es perverso, incluso puedes estar perturbado, hermano. Perdona que te lo digo de corazón y con humildad, hermano. Si tu vida no refleja el Evangelio, si no lo vives, pero solo sabes hablarlo, algo está mal. Muy mal. El diagnóstico es un poquito mejor que muerto. Que diría yo casi muerto. Un poquito mejor que muerto. Pero gloria al Señor. Gloria al Señor. Quizás no has entendido el mensaje, quizás no has sido renovado. Quizás hablas del Evangelio, pero no lo vives. Quizás, hermano, pregúntate si sigues siendo un hijo de las tinieblas, un hijo del diablo. Y no un hijo de la luz, un hijo del Padre de las luces, de donde proviene todo lo bueno y lo perfecto. Pero glorioso Evangelio que tenemos, que si te arrepientes, ¿verdad?, y confiesas tu pecado y vas a Jesucristo, tú hoy puedes ser perdonado, tú hoy puedes ser regenerado. Gloria al Señor, que no todo queda ahí, hermano, no todo está perdido. Tenemos un gran Evangelio glorioso que ha venido de arriba, que nos ha visitado en Cristo Jesús. Un Evangelio de misericordia, amor glorioso, y si tú hoy vas a Él arrepentido, tu vida puede cambiar, tu lengua puede cambiar, tu actitud puede cambiar, tu conducta cambiará, porque el glorioso Evangelio de Jesús es poder de Dios. Glorioso Evangelio, hermano. Si hoy te encuentras así, si las guerras no cesan en tu vida, si hay continuas batallas con tu prójimo, si no puedes dominar tu lengua y tus impulsos carnales, ven a Cristo. Bebe, como decía el cántico, bebe de esa fuente de vida, bebe de las fuentes del cielo, bebe del Señor Jesucristo, ve a Él en arrepentimiento y fe, pídele que te perdone, pídele que te restaure, pídele que te dé a conocer la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que viene del cielo, que viene de Dios. Pídele, no lo dice así Santiago, si alguno está a falta de sabiduría, pídala a Dios, y Él dará abundantemente y sin reproche. Ve a Él. Pero ve con fe, no dudes, porque Dios te dará abundantemente sabiduría. Una sabiduría que no se verá reflejada solamente por lo que hablas, sino que se verá reflejada también por lo que vives. Acude hoy a Cristo. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, versículo 17, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hermano, hermana mía, al igual que yo, que decimos que nos llamamos cristianos, nosotros también tenemos la necesidad de acudir cada día al Señor, porque dependemos de Él, hermano. La mala lengua, las malas actitudes también querrán someterte. Aún siendo cristiano, todavía no has sido glorificado, estás en peligro. Pero gloria al Señor, hermanos, porque tenemos su legado, tenemos su espíritu. Él nos ha dejado sus benditas promesas para combatir y Él te ha dejado el arma de la oración para batallar contra este miembro tan pequeño, tan dañoso, tan dañino, venenoso a la vez. Tienes armas para combatir. El Señor no te ha dejado desarmado. Tienes armas.
tiene sus promesas, tiene su Espíritu Santo, que te anhela, dice Santiago en su libro, te anhela celosamente. No lo contristes. Mira a Cristo. Recibe de Él esa sabiduría de lo alto. ¿Estás falto de ella? Pídela, como dije antes. Pide al Señor y Él te dará sabiduría abundante. Esta sabiduría de lo alto es, hermanos, verdaderamente gloriosa. Esta sabiduría es del cielo, no es de los hombres, no es de los sofistas, no es de los filósofos. No es la sabiduría del mundo. Es la sabiduría de nuestro amado Señor Jesucristo. Es pura como Él es puro, pacífica como Él es pacífico, amable y buena como es Él de bueno y amable, lleno de misericordia y de buenos frutos como Él, sin ninguna incertidumbre, sin ningún tipo de hipocresía, hermanos. Ven como Santiago le gusta dibujar a Cristo en su escrito. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sabiduría no es un concepto, hermanos. La sabiduría es alguien y tiene nombre. Y ese nombre es Jesucristo el Señor. Todas estas cualidades, todo lo que vemos aquí, solo pueden venir de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el don perfecto que ha descendido del cielo. Cristo es la buena dádiva que ha descendido de lo alto. Pablo le dice a la iglesia, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Oh Señor, pidámosle al Señor sabiduría, amados hermanos, para imitarle, para vivir como Él vivió, para andar como Él anduvo. Él es tu meta. A Él es donde tienes que llegar. Si Él no es tu meta, ¿cuál es tu meta en tu vida, hermano? ¿El dinero? ¿La riqueza? ¿El reconocimiento? Cristo ha de ser tu meta. Y tu vida debe de apuntar a Él. Quiero terminar, hermanos, diciéndote que si has bebido de Cristo, de ti solo podrá salir agua dulce como la miel. Si tú guardas la palabra del Señor en tu corazón, tú solo podrás producir frutos que provienen del Evangelio, hermano. Y allá por donde tú vayas, tu siembra, como dice aquí Santiago, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermano, tu siembra siempre será en paz. Estamos llamados a vivir en paz. Para recoger los frutos de justicia que solamente pueden provenir de Dios. Amados hermanos y hermanas, os llamo a la reflexión. Os llamo a la reflexión hoy. Nuestras lenguas no deberían de ser usadas para propagar fuegos. Nuestras lenguas no deberían de ser usadas para levantar contiendas, para vivir en una constante guerra, en definitiva, hermanos, para pecar, sino que nuestra lengua debe demostrar y desplegar, así como nuestra vida, los frutos que el Evangelio ha producido en nosotros. Propagamos un Evangelio de paz, y a paz estamos llamados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos llamados a vivir el mensaje de Jesús. Si solamente lo hablas, algo va mal. Pide al Señor sabiduría.
Estamos llamados a mostrar hechos de Cristo en nuestras vidas y no solo palabras que salgan de nuestra boca. Los hechos, hermanos, y no solo las palabras, tu conducta, tu modelo de vida, puede ayudar a otros a poder saborear y palpar el mismísimo Evangelio en su vida. Amén. Que Dios te bendiga. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.